Vamos a ver el caso ahora, el ejercicio 42, donde vamos a ver lo siguiente. Fíjense, vamos a tener esta función x al cuadrado más y al cuadrado por seno del recíproco de la primera expresión para todo xy distinto del 0, 0, y luego 0 para todo xy igual a 0, 0, ¿no? Entonces, la idea es tratar, en base a esto, sí, de estudiar de vuelta la continuidad, la diferenciabilidad de la función y ver un poco qué es lo que va sucediendo, ¿no? La idea es demostrar que f sea diferenciable en 0, 0, pero que las derivadas parciales de primer orden no son continuas en el punto. Entonces, nada, vamos a verlo de las dos maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, primero el tema de la continuidad, como hacemos siempre, ¿no? El protocolo sí no se mantiene. En este caso, para la continuidad, la idea sería ver cuánto nos da el límite de xy tendiendo a 0, 0 de esta función. Vamos a hacer primero una sustitución simple a ver si esto ocurre, ¿no? Esto nos va a quedar 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, todo esto por seno de 1 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Más allá de que a lo mejor uno diga, bueno, dividir por 0 no se puede, y digamos en este caso esto sería un valor de algo que tiende a ser infinito, pero no nos olvidemos de que estamos hablando de una función acotada, como es el caso de seno, así que esta función está acotada entre menos 1 y 1. Por ende, 0 por acotado, este es el famoso caso de 0 por acotado, ¿sí? Porque pasa que es un número oscilante, al multiplicarlo por 0, digamos, se hace 0, con lo cual este límite nos da 0 y coincide con el límite de la función, lo cual buenísimo, ya tenemos un punto a favor. Después, vamos a ver qué pasa con las derivadas direccionales, ¿sí? De la función. Por ejemplo, las derivadas direccionales o derivadas parciales, ¿no? Como para tener una idea. Vamos a ver, en este caso, las derivadas direccionales, por ejemplo. En este caso esto sería, de vuelta, ¿no? Derivada de f respecto de b en el punto que es el 0, 0, recordando acá que el vector va a ser a b, donde la norma de ese vector nos va a quedar 1, ¿sí? Por caso, entonces esto nos va a quedar como el límite de h tendiendo al 0 de f de h por a, h por b, menos f en 0, 0, acá restamos el 0, 0 directamente sobre h, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a dar 0, ¿sí? Acá vamos a tener, fíjense, límite de h tendiendo al 0 de h cuadrado, ¿sí? Por a cuadrado más b cuadrado, todo esto por seno de 1 sobre h cuadrado por a cuadrado más b cuadrado, cerramos ahí, todo esto sobre h, bueno, a cuadrado más b cuadrado es 1, que es la norma que habíamos dicho al principio. Después, uno de estos h se van a cancelar, acá va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener de vuelta límite de h tendiendo al 0 de h por seno de 1 sobre h cuadrado, y vuelve a darse el caso del tema de la continuidad. Fíjense, esto va a ser 0 por seno de un número que tiende a ser infinito, pero no importa porque sigue siendo 0 por acotado y esto vuelve a ser 0. Eso quiere decir que toda derivada direccional va a ser nula en ese punto, las derivadas parciales inclusive, obviamente, ¿no? Bueno, después de eso la idea sería tratar de ver si es diferenciable la función. Entonces vamos a ver, f es diferenciable, y en esto, como ya ustedes saben, no queda otra que calcular la que sería la diferenciabilidad por definición. Entonces, en este caso vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de f de xy menos f derivado en 0, 0 por x menos 0 menos fi derivado en 0, 0 por y menos 0 menos f en 0, 0, todo esto sobre la norma de xy menos 0, 0, norma acá. Entonces, esto vale 0, como ya habíamos probado acá, esto también vale 0, esto también vale 0, y esta imagen de xy es directamente reemplazar este cuenta. Ahora, la norma de xy, que es lo mismo que decir la norma de x menos 0, 0, esto nos va a quedar como x al cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la cuenta? La cuenta nos va quedando así. Acá lo que se puede pensar también es como si fuera este término de acá arriba como una raíz al cuadrado de lo mismo. Entonces se nos va a cancelar ambos términos. En este caso esto nos va a quedar como, si hacemos sustitución directa, 0 cuadrado más 0 cuadrado por seno de 1 sobre 0 cuadrado más 0 cuadrado, con lo cual esto nos va a quedar de vuelta 0 por acotado y nos va a quedar 0, ¿no? Entonces eso para tener una idea. Bueno, y después el punto que es interesante acá es tratar de probar que la función tiene las derivadas o no es de clase C1, es decir, la función derivada parcial
o ambas funciones derivadas parciales no son continuas en el origen. Nosotros habíamos dicho que las dos derivadas parciales valen 0 en el origen, pero no habíamos dicho nada acerca de cuánto valían las funciones derivadas parciales en el resto del dominio. Entonces, recordemos que acá nuestra función, fíjense, la función en definitiva va a quedar de esta forma, con lo cual podríamos calcular la función derivada parcial, ¿sí? Definida en el dominio, en todo un dominio, digamos, para x distinto de 0, 0, y después ver si esa función es continua, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a calcular. Esto sería la función derivada parcial respecto de x, nos va a quedar, ¿no? Si hacemos la derivada con las reglas y demás, esto nos va a quedar como, en este caso, 2 por x por seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Más x al cuadrado más y al cuadrado por coseno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por menos 2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado. O sea que todo esto que acabamos de ver vale para todo xy distinto del 0, 0, ¿no? Y después vale 0 para todo xy igual al 0, 0, y esto sale justamente de la derivada direccional que calculamos al principio, que habíamos hecho al principio de todo, ¿no? Más o menos. De la misma forma, si nosotros, fíjense, ¿no? Si nosotros, acá podríamos simplificar un poco más la cuenta, ¿no? Pero fíjense que, supongamos que lo hacemos solamente respecto de x, si lo hacemos respecto de y también vale, digamos, pero como para que se vea un poco la idea. Entonces tenemos que ver, fx es continua, ¿sí? En 0, acuérdense lo siguiente, si la función no es de clase C1 en una de las derivadas parciales, no es de clase C1 en todo, más allá que a lo mejor por ir por separado lo sea, pero que sea de clase C1 quiere decir que las dos justamente lo sean. Entonces vamos a calcular límite de xy tendiendo al 0, 0 de la derivada parcial de x en xy, que esto implica el límite de toda esta expresión. Entonces fíjense, esto nos va a quedar 2 por 0 por seno de 1 sobre algo que tiende a ser 0, porque es la suma de 0 cuadrado más 0 cuadrado, y acá después tenemos, en este caso, acá, fíjense que lo que nos había quedado es, esto si nosotros, para hacer un poco una simplificación, podríamos simplificarlo, nos va a quedar así, o sea, vamos a tener menos 2 por 0 por coseno de 1 sobre algo que tiende a ser 0 también, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso, fijamos por lo menos acá como detalle principal, qué es lo que sucede en este caso, ¿no? Porque acá vamos a tener algo que tiende a ser 0 acá, con lo cual, si bien esto tiende a ser 0, este caso es un poco más controvertido, tenemos que ver qué es lo que sucede, ¿no? Límite de xy tendiendo al 0, 0 de toda esta expresión, ¿no? Menos 2 por x sobre x al cuadrado más y cuadrado, todo esto por coseno de 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado. Como acá no es tan obvio lo que pasa, entonces la idea sería tratar de ver si probando por algún tipo de curva el límite puede cambiar. Entonces fíjense, nosotros supongamos que podemos probar esto a través de una curva, supongamos que sea y igual a x, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso la curva, vamos a tomar que sea y igual a x, con lo cual fíjense, vamos a tener límite de x tendiendo al 0, 0, esto nos va a quedar menos 2x sobre x al cuadrado más x al cuadrado va a dar 2x al cuadrado por coseno de 1 sobre 2x al cuadrado. Entonces en este caso, fíjense, acá lo que vamos a tener es que esto se cancela, va a ser menos 1 sobre algo que tiende a x, con lo cual menos 1 sobre algo que tiende a ser 0, con lo cual tiende a ser infinito, pero esto oscila permanentemente, porque obviamente coseno es una función que está acotada entre menos 1 y 1. Con lo cual, este no es el caso del 0 por acotado, sino que acá básicamente no tenemos idea de cuál puede ser el valor en definitiva. Entonces, lo que se dice acá es que el límite no existe. Entonces, si esta parte del límite no existe todo el límite y la función en definitiva no es continua. Y si no es continua la función derivada parcial, entonces la función no es de clase C1, aunque sea solamente una de las dos derivadas parciales en cuestión.